Hubo un momento en la historia reciente en el que una sola risa selló el destino de una empresa multimillonaria. No fue una risa grabada, ni una broma al aire, ni una frase viral en redes. Fue una risa incómoda, privada, en una sala de juntas, cuando ejecutivos poderosos escucharon una idea que consideraron absurda. Frente a ellos estaba un pequeño emprendedor con una propuesta que, según ellos, jamás funcionaría. Esa empresa se llamaba Netflix. La que se rió era Blockbuster. Durante años, Blockbuster fue sinónimo absoluto de entretenimiento. Para millones de personas, ir a Blockbuster un viernes por la noche era un ritual. Pasillos infinitos, alfombras azules, cajas de plástico, pósters gigantes, y la presión de elegir rápido porque alguien más podía llevarse la última copia. Blockbuster no era solo una tienda, era una experiencia cultural. Y por eso, cuando Netflix apareció con una idea radicalmente distinta, Blockbuster no solo la rechazó, la subestimó. Para entender cómo una risa puede destruir un imperio, hay que retroceder al inicio. Blockbuster nació en 1985, en Texas, en plena explosión del VHS. Su fundador, David Cook, entendió algo clave antes que muchos: la gente quería variedad. Mientras los videoclubes pequeños tenían unas pocas decenas de títulos, Blockbuster ofrecía miles. Además, incorporó tecnología para gestionar inventarios, algo muy avanzado para la época. El modelo funcionó tan bien que la expansión fue brutal. En pocos años, Blockbuster estaba en todas partes. En los años 90, Blockbuster era una máquina perfecta. Tenía miles de tiendas físicas, acuerdos exclusivos con estudios de Hollywood, una marca reconocida globalmente y millones de clientes fieles. En 2004, Blockbuster tenía más de 9.000 locales en el mundo y generaba ingresos por encima de los $6.000 millones anuales. Parecía indestructible, tan grande, tan dominante, que nadie podía imaginar su caída. Pero dentro de ese modelo aparentemente perfecto había una bomba de tiempo. Y se llamaba multas por retraso. Las late fees eran una de las principales fuentes de ingresos de Blockbuster. Si devolvías una película tarde, pagabas. A veces más que el alquiler mismo. Los clientes odiaban esas multas, pero no tenían alternativa. Blockbuster lo sabía. Y decidió exprimir ese odio mientras pudiera. En lugar de pensar cómo mejorar la experiencia del usuario, pensó cómo monetizar su incomodidad. Mientras tanto, en 1997, dos emprendedores, Reed Hastings y Mark Randolph, fundaron Netflix con una idea completamente diferente. Netflix no nació como streaming. Nació como un servicio de alquiler de DVDs por correo. Sin tiendas físicas. Sin filas. Sin multas por retraso. Pagabas una suscripción mensual y devolvías los DVDs cuando quisieras. La idea era simple, pero rompía todas las reglas del negocio tradicional. Y precisamente por eso, Blockbuster no la tomó en serio. En el año 2000, Netflix estaba pasando por dificultades. El estallido de la burbuja.com golpeó fuerte. Reed Hastings entendió que Netflix necesitaba un aliado poderoso para sobrevivir. Y entonces pidió una reunión con Blockbuster. El plan era claro: Netflix se ofrecía a venderse por $50 millones. A cambio, Blockbuster integraría Netflix como su brazo digital, gestionando el alquiler online mientras Blockbuster seguía dominando el mercado físico. Desde la perspectiva de hoy, suena como el negocio del siglo. Pero en ese momento, para Blockbuster, Netflix no era más que una startup insignificante, con pérdidas y sin tiendas. La reunión fue un desastre. Los ejecutivos de Blockbuster no solo rechazaron la oferta, se burlaron. Literalmente. Consideraban ridículo pensar que la gente preferiría esperar por correo cuando podía ir a una tienda y llevarse una película al instante. Para ellos, Netflix no entendía al consumidor. Y Reed Hastings salió de esa sala con una mezcla de humillación y claridad absoluta. Blockbuster se rió de Netflix, y Netflix aprendió. Lo que Blockbuster no entendió fue que Netflix no estaba compitiendo por conveniencia inmediata. Estaba compitiendo por algo mucho más poderoso: eliminar el dolor del cliente. Nada de multas, nada de prisas, nada de culpa por devolver tarde una película.
Netflix apostó a que la experiencia valía más que la inmediatez. Mientras Blockbuster seguía abriendo tiendas, Netflix invertía en datos. Analizaba qué veían los usuarios, qué pedían, qué devolvían, qué géneros funcionaban mejor. Netflix empezó a conocer a sus clientes mejor que ellos mismos. Y eso cambió todo. A principios de los 2000, Blockbuster aún tenía tiempo. Mucho tiempo. Tenía dinero, marca y alcance. Pero cometió el peor error estratégico posible: intentar proteger su modelo en lugar de cuestionarlo. Cada vez que alguien dentro de la empresa sugería eliminar las multas por retraso, la respuesta era la misma: eso destruiría los ingresos. Y así, prefirieron sostener un modelo odiado antes que adaptarse. Netflix, en cambio, estaba dispuesto a perder dinero a corto plazo para ganar a largo plazo. Su modelo de suscripción no era tan rentable al inicio, pero generaba lealtad. Los clientes no se sentían castigados. Se sentían respetados. Para 2005, Netflix ya tenía más de 4 millones de suscriptores. Blockbuster empezó a notar el ruido. Y por primera vez, dejó de reírse. Blockbuster lanzó su propio servicio online. Intentó copiar el modelo de Netflix. Eliminó algunas multas. Ofreció envíos por correo. Pero ya era tarde. Cada movimiento estaba condicionado por su estructura gigantesca. Miles de tiendas, contratos, empleados, alquileres. Netflix no tenía ese peso muerto. Podía moverse rápido. Blockbuster no. Y entonces llegó el golpe final que nadie vio venir: el streaming. Netflix entendió algo antes que todos. El futuro no estaba en el DVD. Estaba en Internet. Aunque la tecnología aún era limitada, aunque la calidad era mala, aunque parecía prematuro, Netflix apostó todo a esa transición. Blockbuster, una vez más, dudó. Porque Blockbuster no falló por falta de dinero. Falló por falta de visión. Y lo peor estaba por venir. Para cuando Blockbuster quiso reaccionar en serio, el tablero ya había cambiado. Netflix no solo estaba enviando DVDs por correo, estaba educando al mercado. Estaba entrenando a millones de personas a consumir entretenimiento sin salir de casa, sin horarios, sin fricciones. Algo que hoy parece obvio, pero que en ese momento era revolucionario. Blockbuster, en cambio, seguía atrapado en su propio éxito. Cada tienda física era una victoria del pasado y un ancla para el futuro. Mantenerlas abiertas costaba millones. Cerrarlas era admitir derrota. Y dentro de la empresa nadie quería ser el ejecutivo que firmara ese reconocimiento. En 2007, Netflix lanzó oficialmente su plataforma de streaming. Al principio era limitada, con pocos títulos y calidad mediocre. Pero no importaba. Lo importante era el hábito. Ver contenido desde casa, con un clic. Blockbuster observó ese movimiento con escepticismo. Para ellos, el streaming no era rentable, no estaba listo, no reemplazaría la experiencia física. Exactamente los mismos argumentos que habían usado años antes contra el DVD por correo. El problema de Blockbuster no fue no ver el cambio. Fue verlo y decidir ignorarlo. Internamente, Blockbuster vivía una guerra silenciosa. El área digital quería crecer, invertir, acelerar. El área tradicional quería proteger las tiendas. Cada decisión estratégica era un compromiso mediocre. Netflix, en cambio, no tenía que negociar con su pasado. Podía destruir su propio modelo sin miedo, porque ese era precisamente su plan. Mientras tanto, el comportamiento del consumidor cambiaba a una velocidad brutal. Internet era más rápido. Los televisores se volvían inteligentes. Las consolas se conectaban a la red. Netflix empezó a aparecer en más pantallas. Blockbuster seguía siendo un local al que había que ir. Y entonces llegó el golpe financiero. Blockbuster había sido adquirida años antes por Viacom, y luego separada, cargando una enorme deuda. Cada mes necesitaba generar ingresos constantes para sobrevivir. Netflix, por el contrario, reinvertía todo. No buscaba agradar a Wall Street en el corto plazo. Buscaba dominar el futuro. En 2009, Netflix ya superaba los 10 millones de suscriptores. Blockbuster cerraba tiendas, una tras otra.
Lugares que antes estaban llenos de vida empezaban a quedar vacíos. Carteles de liquidación. Estanterías medio vacías. Empleados explicando promociones desesperadas. Y aún así, Blockbuster seguía sin tomar la decisión más difícil: abandonar definitivamente su viejo modelo. El momento más simbólico llegó cuando Blockbuster anunció, con bombos y platillos, que eliminaba las multas por retraso. Sonaba a victoria para el cliente, pero era una ilusión. En realidad, las multas no desaparecieron, se transformaron en cargos ocultos. El daño a la confianza ya estaba hecho. Netflix había ganado algo que Blockbuster jamás recuperaría: credibilidad. Para muchos clientes, Blockbuster ya no representaba entretenimiento. Representaba estrés. Representaba culpa. Representaba pagar de más. Netflix representaba libertad. Y en los negocios, la percepción lo es todo. En 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota. Una empresa que había dominado el entretenimiento global durante décadas caía oficialmente. No por falta de clientes potenciales. No por falta de marca, sino por haberse reído del futuro cuando lo tuvo enfrente. Netflix, ese pequeño proyecto que una vez fue humillado en una sala de juntas, se convirtió en el nuevo estándar. Y no se detuvo ahí. Aprendió la lección que Blockbuster nunca aprendió. El negocio no es el formato, es la experiencia. Por eso Netflix dio el siguiente paso lógico: crear su propio contenido. House of Cards no fue solo una serie. Fue una declaración de poder. Netflix ya no dependía de estudios. Ya no pedía permiso. Controlaba la distribución, los datos, y ahora también la producción. Algo que Blockbuster jamás pudo imaginar. Lo irónico es que Blockbuster tuvo todas las oportunidades. Pudo comprar Netflix. Pudo eliminar las multas antes. Pudo cerrar tiendas y apostar todo al digital. Pudo liderar el streaming. Pero cada vez que tuvo que elegir entre proteger el presente o construir el futuro, eligió lo primero. Y esa es la verdadera razón de su desaparición. Porque en los negocios, no muere el que falla. Muere el que se ríe del cambio. Después de la bancarrota, Blockbuster no desapareció de golpe. Se fue apagando lentamente, como una luz que nadie recuerda haber apagado. Algunas tiendas resistieron unos años más. Otras se convirtieron en locales vacíos, farmacias, gimnasios o simples recuerdos. Para toda una generación, Blockbuster pasó de ser una costumbre semanal a una anécdota. Netflix, en cambio, se transformó en verbo. Vemos algo en Netflix. Reemplazó al vamos al videoclub. Y ese cambio cultural es más poderoso que cualquier cifra financiera. Porque cuando una marca se convierte en hábito, deja de competir. La historia suele contarse como una broma cruel. Blockbuster se rió de Netflix y por eso murió. Pero la verdad es más incómoda. Blockbuster no murió por una mala decisión aislada. Murió por una mentalidad. La mentalidad de creer que el tamaño garantiza supervivencia. De pensar que el pasado exitoso asegura el futuro. De confundir liderazgo con arrogancia. Netflix no ganó porque tuviera mejor tecnología. Ganó porque estaba dispuesta a canibalizarse. A aceptar pérdidas. A incomodar a sus propios usuarios hoy para servirlos mejor mañana. Blockbuster, en cambio, estaba diseñada para defender su estructura, no para reinventarse. Y esta historia no va solo de películas. Va de taxis que se rieron de las apps. De hoteles que se rieron del alojamiento compartido. De medios que se rieron de YouTube. De empresas que miraron al cambio con desprecio, hasta que el cambio las borró. La risa de Blockbuster no fue burla. Fue miedo disfrazado de confianza. Porque aceptar la idea de Netflix implicaba aceptar que todo su imperio estaba construido sobre algo frágil. Y eso es algo que muy pocas empresas están dispuestas a admitir. Hoy, Netflix enfrenta sus propios desafíos. Nuevos competidores, saturación, cambios en el consumo. Y la gran pregunta es si recordará la lección que la hizo grande, o si algún día será ella la que se ría de una pequeña idea en una sala de juntas. Porque el verdadero mensaje de esta historia es brutalmente simple. El mercado no perdona la soberbia. No premia al más grande. No respeta la historia.
Solo recompensa al que entiende antes que los demás lo que el cliente realmente quiere. Blockbuster quiso que la gente siguiera yendo a sus tiendas. Netflix quiso que la gente dejara de ir a cualquier lado. Y esa diferencia lo cambió todo. La próxima vez que escuches una idea que suena ridícula, incómoda o innecesaria, recuerda esto: Blockbuster también se rió. Y esa risa costó miles de millones. Tal vez el próximo Netflix ya exista. Tal vez ya esté tocando la puerta de alguien que hoy se siente invencible. Y tal vez, en este mismo momento, alguien esté a punto de reírse. La pregunta es, ¿quién va a desaparecer esta vez?